Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una imparable ola de actos criminales con suma violencia lleva de nuevo a los transportistas a demandar el cese de este flagelo y del cobro de la extorsión, que los empobrece y cubre de sangre al rubro sobre ruedas del país. Paralela a la violencia y los variados problemas entre los que se mueve el transporte, la dirigencia del rubro mantiene firme su posición de parar labores en toda Honduras el próximo jueves, si el Poder Ejecutivo no resuelve readecuar deudas bancarias, eliminar la ilegalidad de la competencia desleal, subsidiar el costo de los combustibles y el cobro de la extorsión que también nos afecta. El paro de labores es inminente, aseguró Wilmer Calix, portavoz de los transportistas. Con gran alarma, operarios y empresarios del transporte ven cómo se paraliza la actividad y se cometen con invariable frecuencia ataques de sicarios, que sin importar el lugar o quienes aborden las unidades dejan personas heridas o muertas en el peor de los casos. No deja de sorprender la frialdad y el mínimo temor con que se desplazan en lugares donde ya hubo ataques con armas de fuego. Cuentan con un resguardo policial como el atentado a una empresa de transporte interurbano ubicado en Comayagüela, en la que un septuagenario taxista perdió la vida y la policía logró capturar a uno de los malhechores. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia, observa un vacío en el que las autoridades policiales carecen de un plan estratégico para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, el flagelo no emana naturalmente de la represión al delito. Sociólogos y analistas políticos observan fermentos de descomposición en la injusticia, exclusión social y falta de oportunidades, pues son ya muchos años en los que la población siente indefensión y ve correr la sangre en distintas ciudades del país. Este martes, una mujer fue atacada con un arma de fuego por un desconocido en el barrio La Leona, uno de los más antiguos de la capital, cuando un desconocido quiso despojarla de sus pertenencias al momento en que salía de su vivienda. Horas más tarde, otra dama recibió varios impactos de balas sin mediar palabra por un desconocido que le disparó en reiteradas ocasiones al momento de esperar la salida de una mototaxi que abordó en el punto de despacho en la colonia América en Comayagüela, mientras en San Pedro Sula equipos de inteligencia de la Dirección Policial de Investigaciones trabajan con técnicos de video analizando los últimos hechos sangrientos, captados en cámaras de negocios y del 911 para detener a los responsables de varios crímenes en las principales ciudades del país. Voces autorizadas de los cuerpos de seguridad sostienen que detrás de cada muerte violenta de vigilantes, operarios, usuarios y empresarios del transporte, al igual que en las abarroterías, están miembros de maras y pandillas. Tematizan el cobro de extorsión por permitir actividades comerciales y productivas. El mes pasado, la Policía Nacional presentó un informe mostrando que febrero cerró con 234 muertes violentas para sumar 585 asesinatos en los primeros 2 meses del 2022. La cifra de homicidios en Honduras, calificado una de las naciones más violentas del mundo, aumentó un 3.2% en el primer bimestre del 2022, frente al mismo periodo de 2021, que llegó a 9.76 por 100.000 habitantes. Un planteamiento divulgado en marzo por la Conferencia Episcopal de Honduras sostiene que la alta impunidad es uno de los factores que aporta al ambiente de violencia percibido en el país, a lo que se le suma la evolución de las bandas criminales. Los obispos hicieron un enérgico llamado para que las autoridades se comprometan seriamente a garantizar la seguridad de los hondureños, además de lamentar la violencia que recrudece desde semanas anteriores. El órgano colegiado de la Iglesia Católica hondureña advierte que se aprecia un cierto vacío de acción decidida en contra del crimen. Los enemigos de la paz se aprovechan y se sienten a sus anchas, apuntó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Vamos a hablar del incremento de la violencia. Ya escucharon a Odali en esa nota de Carlos Zelaya. Está conmigo el director de la Policía Preventiva, el comisionado Eduardo Turcios Andrade. Comisionado, bienvenido.
Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de comparecer a tan prestigioso programa. Para nosotros, pues, es muy importante comparecer y aclarar a la población cuál es la situación actual en cuanto a la ola de violencia que se ha estado mencionando a través de los medios de comunicación y poder aclarar cuál es la situación operativa que tenemos como Policía Nacional para poder disminuir esos riesgos y esas amenazas que se están realizando. Lo acompaña el comisionado Miguel Martínez Madrid, que es director de Comunicación Estratégica. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los presentes en Canal 11, efectivamente. El señor director general de la Policía Nacional, mi comisionado de policía, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, ha dado instrucciones precisas a todos los jefes departamentales, regionales y directores nacionales de estar pendientes, monitorear este programa para tomar nota y hacer uso del buen juicio racional, poder instruir al personal bajo su mando a tomar cualquier estrategia efectiva para luchar contra la delincuencia. Muchas gracias. Bienvenido. También está el abogado y criminólogo, los abogados y criminólogos Neri Ordóñez. Neri. Raúl, muy buenos días, estimados oficiales, público en general. Es placentero estar el día de hoy acá para tratar de cooperar, tratar de desvirtuar algunas ideas que no tienen la positividad para el Estado, y lo mismo tratar de ir analizando en los fondos el tipo de aumento de violencia que ha existido y que existe y va a seguir existiendo. Sí, también el abogado Carlos Padilla, criminólogo. Muy buenos días, Raúl, buenos días a mis compañeros panelistas, un gusto volver a estar en este foro después de pues, casi 2 años de encierro, ¿no? Que no habíamos tenido el gusto de compartir y poder abrir estos espacios para analizar la problemática de la violencia en el país, y espero que de aquí surjan muy buenos conceptos e ideas para que le sirvan de base crítica al actual gobierno para poder formar políticas públicas eficientes que sirvan para combatir la criminalidad que tanto azota a nuestro país. Sí, comisionado Eduardo Turcios Andrade, usted es el director de la Policía Preventiva. La situación de esta problemática de seguridad actual en el país, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Sí, buenos días. Sí, en efecto, pues podemos decir, licenciado, que en la actualidad pues tenemos una reducción muy significativa en lo que va del año en cuanto a los índices de violencia. Nosotros en nuestras estadísticas manejamos que hay una reducción del 0.60%. Eso nos dice que tenemos 51 homicidios menos en relación a lo que es el año anterior. Realmente pues la nueva estrategia que se está implementando a través de lo que es nuestro directorio estratégico policial está encaminado y enfocado a lo que es el combate directo a lo que son las estructuras criminales, especialmente a lo que está dirigido el microtráfico, lo que es el delito de la extorsión, y por ende pues ir reduciendo a través de cada una de nuestras operaciones lo que son esos espacios de violencia. Sí, comisionado Madrid. Definitivamente, licenciado, hemos hablado en las reuniones administrativas de los señores jefes departamentales, unidades metropolitanas, jefes regionales a nivel nacional, y sí existe una fórmula. Existe una fórmula que se puede aplicar siempre y cuando exista la voluntad política de algunos entes o funcionarios a nivel de municipalidades. Muchos van a preguntar cómo es que en algunos lugares del país existe una reducción del índice delictivo, y es por la aplicación de ciertas políticas en materia de seguridad que tienen efectividad. Por ejemplo, si a nivel nacional todos los alcaldes municipales tomaran la decisión de reducir el ingreso de impuesto por cantinas, billares, estancos, casas de citas o discos, y se incrementara el número de parques, el número de clínicas, el número de escuelas, el número de espacios para que la población pudiese recrearse, esto significaría
una reducción inmediata de la delincuencia. Y esto se ha aplicado en muchos otros países. Lamentablemente, por la falta de cultura y la poca educación, en la mayoría de los municipios a nivel nacional lo que hemos tenido es un incremento de estos lugares en donde se propicia la ingesta de bebidas alcohólicas, la poca moralidad, el uso de drogas, el intercambio de bienes robados. Esta es la fórmula para los señores alcaldes y regidores en los diferentes municipios. Menos estancos, menos cantinas, menos billares, menos discos, más parques, más clínicas, más centros de estudio. Claro, no se aplica para las demás autoridades, pero quiere decir que la Policía Nacional también puede hacer uso de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, y está muy regulado en varios artículos en donde uno de estos centros no pueden estar a menos de 100 metros de distancia. Hemos tenido la problemática y lo puedo dar a conocer con informes que tengo registrados en nuestros archivos, en Peñablanca, Santa Cruz de Yojoa, cuando estuvimos al mando, y también en Copán, la entrada a Copán, en Roatán, que es bien difícil luchar contra lugares como bares que están distribuyendo o vendiendo bebidas alcohólicas y pulperías que están vendiendo la bebida para consumo local, en botella. Esta es una problemática que se da a nivel nacional porque viene también el Departamento de Finanzas de una alcaldía X y dice, sí, pero si cierro ese local o dejo o doy la orden que me sugirió a consecuencia de un informe el jefe de la policía, dejamos como alcaldía de recibir ese capital que viene a consecuencia del impuesto. Es cierto, definitivamente, pero también se reduce el índice delictivo. Los oficiales de policía a nivel nacional pueden tomar una iniciativa de ley que es a nivel municipal como una ordenanza. Nosotros tuvimos la oportunidad en Islas de la Villa, en varios de los municipios, de tomar más de 15 iniciativas. Una de estas eran que las bebidas alcohólicas no fueran vendidas en botellas, porque verificamos que en los hospitales, como el de Roatán, un 20% de los heridos con lesiones en la cabeza en el hospital público eran a consecuencia de botellas de vidrio y de cerveza. También verificamos las horas en las cuales se estaban dando esto, después de las 3 de la mañana. Debe de ser regulada también, aunque goce de iniciativa y de estos permisos las alcaldías para dejar toda la noche abiertos estos locales, también debe de ser regulada los horarios. Sí. Neri, ¿qué piensa de todo lo que está pasando en el país? Bueno, Raúl, yo creo que a título personal, no desde el punto de vista como criminólogo, creo que ha existido o está existiendo algún tema muy mediático para poder... Mire ese, por ejemplo, que vive en La Leona, pobre mujer. Sí. ¿Qué le puede robar a esa pobre muchacha? Celular. O sea, el delincuente va por la calle y trata de encontrar la facilidad de hacerse de un bien robado o hurtado por lo mismo, por falta de vigilancia, falta, como lo decía don Martínez Madrid. O sea, aquí hay municipalidades que sí tienen el concepto de la seguridad. Oiga, mire esa, regrésenla. Ahí me dice Kelly que hasta puñito le da al... Sí, saca un arma. Eso es en La Ceiba. Sí. Licenciado, quiero hacer uso de la palabra en este momento. Sí es cierto, son actividades delictivas, pero también es cierto y no lo podemos negar que el incremento es también del registro de esta actividad por tener acceso ahora, a consecuencia de la globalización de los medios de comunicación para poder transmitir estas imágenes. Cualquier persona anda ahora todas las personas andan un celular. Inmediatamente entran a una red social, una plataforma, y se comunican en vivo con sus 4.000 contactos. Inmediatamente puede pasar
Cualquier persona puede comprar ahora por 1.200, 1.300 lempiras una cámara, dos cámaras con una CPU de un medio terra de memoria y puede colocarla frente a su casa. Que en debida forma el ser humano por el comportamiento, cuando cambia el comportamiento cuando está siendo filmado, sabe que hay una cámara, ahí cambia rotundamente su comportamiento. Pero ahora los medios de transmisión de información están en la palma de su mano y cualquiera puede registrarlos. Hace unos 15, 18 años eso era totalmente diferente. Pero mediáticamente se nos está haciendo ver, Raúl, que el aumento de la delincuencia está y las estadísticas dicen otra cosa. Pero es que como dice el comisionado Martínez Madrid, ahora hay más cámaras. Claro, entonces la criminología mediática observa eso. Nosotros, los que somos criminólogos aquí, los 4 tenemos una maestría y podemos dar con opinión certera que el punto de vista del incremento de la delincuencia no solamente es porque un medio de comunicación lo publica o alguien en las redes sociales lo sube, sino porque la droga ya no es que está siendo un campo de aterrizaje en nuestro país. Prácticamente aquí la estamos cultivando. Dejamos de ser bodega, ahora somos productores y más bien hasta estamos exportando. Entonces, ese tipo de delincuencia, dentro de las estructuras criminales, siempre va a haber una lucha de poder. Aquí, desde el más grande hasta el más chiquito, nosotros los 5 sabemos y el público que se van a implementar medidas estratégicas para poder seguir haciendo. Ellos no quieren dejar el poder, no quieren dejar el mando, no quieren dejar que ese dinero les entre, pero esa delincuencia que está ahí, esa delincuencia que nos observa, que vemos a una señora que un tipo la agarra y por un celular, ¿cuántos de nosotros hemos tenido familiares y amigos que... Mire, a la gente por su propia mano lo fue a malmatar porque quiso violar a una muchacha. Esto fue en La Ceiba. Sí, licenciado, es bien importante saber pues que la seguridad no solo es una responsabilidad de las instituciones como la policía. En este sentido, nuestra Carta Magna dice que en ese sentido debemos de involucrarlos todos los ciudadanos para el único efecto de ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. Ese caso es el video que acabamos de ver, de observar que personas valientes pues actuaron de forma rápida y pudieron neutralizar la acción de este delincuente. En ese sentido, pues nosotros estamos conscientes como autoridad que tenemos una gran responsabilidad, que debemos de desarrollar estrategias para poder reducir lo que es los índices de criminalidad, pero también sabemos que si no podemos o no consolidamos ese binomio que es la policía, la comunidad, para que pueda nuevamente adquirir esa confianza y poder denunciar a través de los diferentes sistemas que cuenta el Estado, se nos va a complicar aún más lo que es reprimir o neutralizar lo que es el delito. Como decía Neri, ya nosotros hemos pasado a escenarios diferentes en relación a la década anterior y eso es importante tomarlo en cuenta. Nuestra Constitución es muy clara, es muy consciente. En otras oportunidades que nosotros hemos podido viajar a otros lugares, hemos observado el orden que existe dentro de esas sociedades y como lo decía el compañero Martínez Madrid, tiene que haber un involucramiento de todas las autoridades municipales, judiciales, órganos de seguridad para poder llevar esa paz y esa tranquilidad que se requiere en la actualidad. En cuanto a las redes sociales, juegan un papel muy importante hoy en día dentro de lo que es nuestra sociedad, porque pueden tener un efecto positivo, pero de repente pueden tener un efecto negativo cuando se trata de desmeritar la labor o la pérdida de confianza de lo que son las instituciones de seguridad, como esos casos que se dan, pero y son los que más trascienden. Las cosas positivas generalmente no se le da la trascendencia o la publicidad que realmente requiere nuestra institución policial. Abogado Padilla. Bueno, en primer lugar, casos como el último que vimos de la persona que le hacen justicia por propia mano en La Ceiba, casos como ese se dieron mucho en la década de los 80s y de los 90s, en Guatemala, en Perú y en Bolivia.
al llegar la población a un nivel de hartazgo tal que ellos hacían justicia por su propia mano, los amarraban hasta postes y los golpeaban hasta matarlos, porque era un grado de criminalidad horrible que la policía se vio en algún momento superada por tanto nivel de violencia y de crimen en las calles, y fue la única solución, que la gente se tomara la justicia por su propia mano. Ahora bien, retrotrayéndome yo al 2013, por allá, con un buen grupo que tomamos un diplomado sobre gestión de políticas públicas, recuerdo que uno de los panelistas mencionó un tema muy importante. Decía, fijándome en Honduras, dice, el problema mayor que veo yo en este país, y analizándolo yo en este momento, veo que sigue siendo vigente, es que Honduras trabaja en un factor de suma cero. ¿Qué quiere decir con suma cero? Que cuando cambia gobierno, y peor si cambia color político, borramos todo lo que se hizo y queremos comenzar a inventar la rueda y el agua caliente otra vez. Entonces, no hay políticas públicas ni siquiera a mediano plazo y peor a largo. Y ese es el error de nuestros partidos políticos, de nuestros políticos, el querer borrar todo lo que se hizo anteriormente, aduciendo de que todo estaba malo y lo que yo vengo a hacer es la genialidad que va a arreglar todo. No, o sea, hay cosas que sí se deben conservar, cosas que están bien y hay que tomarlas y de repente agregarles y modificarles ciertas cosas de acuerdo a los factores sociales que están sucediendo en ese momento para combatir las cosas nuevas que van surgiendo de acuerdo a la criminalidad organizada, pues porque, o sea, estos grupos precisamente por eso son organizados, porque ellos trabajan en conjunto y van evolucionando y encontrando nuevas maneras de delinquir que en algunos momentos llegan a superar a las instituciones del Estado. Y por ello es que, tomando en cuenta que la violencia es multicausal, el trabajo de combate del Estado tiene que ser interinstitucional. No tiene que haber una lucha en ningún momento de las instituciones de seguridad del Estado, sea Fuerzas Armadas contra Policía, Policía contra Fuerzas Armadas, sino que tienen que trabajar en conjunto para que la lucha sea pareja contra estos entes de criminalidad organizados. Entonces el Estado mismo tiene que organizarse también para que la lucha sea efectiva. ¿Y qué planes concretos tiene la Secretaría de Seguridad para ir bajando la extorsión a negocios de transporte? Por ejemplo, ahí pónganlo, se miraba que ahora llegaron donde era la oficina de esa empresa de transportes de carga. Sí. Y ya no se salva nadie. Sí, bueno, en ese sentido, licenciado, usted sabe que yo estuve presidiendo lo que era la Fuerza Nacional de Transporte. Se hizo un estudio exploratorio donde se sometieron 460 conductores, algunos empresarios. Los resultados fueron bastante alarmantes, donde más del 44% de estas personas pues, ya habían participado y estaban involucrados en la comisión de delitos. Eso es bien importante. A raíz de esos resultados se hizo una propuesta a nivel de seguridad nacional para que podamos de una vez por todas hacer desarrollar un proceso de certificación donde podamos seleccionar los mejores pilotos para que puedan estar al frente de estas unidades de transporte, que es la movilización masiva de lo que es y desarrollo de lo que es la sociedad hondureña, es donde más se moviliza. En ese sentido, si no se inicia con este proceso de certificación, vamos a seguir en el mismo juego de estarnos quejando, de estarnos lamentando. Sabemos que dentro de las operaciones que se realizaron el año anterior hubieron muchos conductores que estaban involucrados en el delito de extorsión e incluso algunos empresarios fueron sometidos a los órganos judiciales para que respondieran sobre eso. Pensamos que en la medida que nosotros desarrollemos estas estrategias, vamos a ir generando esos espacios de seguridad en lo que es el rubro del transporte y por ende disminuir esa amenaza de la extorsión que tanto afecta a la economía y desarrollo de la sociedad hondureña. Don José Arbizú, desde La Ceiba. Adelante, don José. Sí, buenos días, licenciado. Felicitándolo por su tremendo programa. Sinceramente que es algo
que nos ampara mucho pues a escucharlo diario a diario con sus programas. Mire, señores, Ceiba es un pueblo fantasma en cuanto al comercio, los negocios, por la misma situación de la extorsión. Increíble, negocios de años, de antaños, que han sido de mucho agrado para las familias de Ceiba, están cerrados por la extorsión, y no digamos a nivel nacional. Y yo sinceramente no miro pues de qué manera esto puede mejorar, pero con todo el respeto que se merecen, ¿qué sucede si en el país 3.000, 5.000, no sé cuántas firmas, y que fusilen a cada individuo de estos que está metido en una situación de esas? Porque no tienen temor, matan inocentes a todas, no sé. Y yo creo que sería la única manera, como está haciendo el señor de El Salvador, mano dura. Hay que ofrecerles también que los fusilen. Disculpen, los respeto mucho y adelante, señores, éxitos a todas sus funciones. Buen día. Gracias. Martínez Madrid, dígame sobre esto. Sí, señor. Gracias a la participación de don José Arbizu en la Ceiba. Aquí podríamos responder citando la segunda regla de la tendencia de las autoprecipitaciones victimológicas que habla la criminología en su concepto del ambiente situacional oportuno para ser víctima de la delincuencia. Por ejemplo, la Ceiba es un lugar que se presta para mucha vida nocturna. En la Ceiba hay muchos discos, muchos negocios en donde se consume alcohol hasta el amanecer. La criminología nos habla sobre las autoprecipitaciones victimológicas y cómo el ser humano opta por tomar las peores decisiones en el momento en el cual está bajo la influencia del alcohol. Y la percepción de la realidad difiere bastante en lo que está viviendo. La primera tendencia de este ambiente situacional criminólogo dice deambular en cualquier lugar en horas no apropiadas. La segunda tendencia dice deambular en un lugar específico en horas no apropiadas. Y la tercera tendencia del ambiente situacional de la autoprecipitación victimológica dice conducirse con una actitud inapropiada en cualquier lugar y en cualquier hora. En la Ceiba se puede aplicar la número 2, que es deambular en altas horas de la noche en cualquier lugar. Es más fácil ser víctima de la delincuencia cuando son las 3, 4 de la mañana, se anda conduciendo en un vehículo bajo las influencias del alcohol o va saliendo de una cantina que a la misma hora estando durmiendo en el hogar. No estamos diciendo que va a ser víctima de la delincuencia siempre que salga a beber hasta la madrugada. Lo que estamos diciendo es de que existe una elevada proporcionalidad del porcentaje de ser víctima de la delincuencia cuando estas acciones conocidas como ambientes situacionales de la autoprecipitación victimológica de la criminología lo dicta. Pero un apartado, ojo ahí, ¿verdad? Porque yo no le voy a negar al señor Arbizu que exista extorsión en Ceiba, sí, pero la vida nocturna comenzó a decaer en Ceiba a raíz del asunto de las extradiciones. Desde ahí fue que vino para abajo porque había mucha influencia de dinero proveniente del narcotráfico involucrado en la cuestión de vida nocturna en Ceiba. Entonces hay que ver las cosas con el lente que deben ver. No deja de tener razón, argumentando y dándole la razón no solo la vida nocturna, sino que los negocios. Eso pasó también en Copán. También. A raíz de la detención de varios líderes del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas, muchos de los negocios que eran solamente una pantalla, un lavado de activos, así como la vida nocturna, definitivamente tiene la razón, empezó a decaer. El incremento de los delitos, no el incremento del delito, sino que del hecho y del acto, por ejemplo, en delito de robo, hurto, asalto y la misma violación de las personas, es porque en muchos de los casos esas 3 reglas que expresa el ambiente de la precipitación criminológica nos permite encontrar a ciudadanos en el mercado con joyas. Y si yo voy al mercado y sé que me voy a encontrar a todos los, en el arbor popular, a los rabiches tirados ahí y que yo voy a llegar como
como una víctima, todos se me van a tirar encima. Raúl, yo pienso que aquí no solamente es la participación de la policía, ni la participación de las municipalidades, ni el punto de vista criminológico, y también no echarle la culpa al gobierno, porque si a mí me asaltan en un lugar y hay una cámara y se sube, entonces ya quiere decir que ahí no estaba la policía. Es inteligencia emocional lo que hay que tener. Y al mismo tiempo, ¿por qué suceden las violaciones? Miren, con todo respeto y sin herir susceptibilidades, usted puede encontrar en la propia calle jovencitas y niñas con vestimenta que prácticamente incitan a cualquiera en ese sentido. Y no digamos cuando usted entra a un... ¿Ah? Es que él hizo así, cuando usted dijo eso de las hipotas que se ponen minifaldas o Vía Padilla que dijo que no, sí. ¿Qué pasó? No, es que en ese aspecto yo no estoy de acuerdo con ese análisis porque... ¿Cuántas violaciones, las estadísticas, cuánto nos dicen? Sí, que ese es el principal motivo. Pero es que eso es viéndolo desde un entorno bien, ¿cómo te explico? Bien sexista, ¿no? Porque... Sí, pero es que ahora todos somos imitadores. Las personas tienen derecho a vestirse como les dé la gana y no por eso tienen que ser sujetos de una violación. Claro. Yo te lo digo, te lo digo como una persona que ha visitado países en Europa, en Sudamérica, etcétera, donde andan mucho más corto la vestimenta y no por eso vas a ver un índice elevadísimo de violaciones. La educación es diferente. Entonces, ahí está el problema, es en la educación del hondureño, no es en la vestimenta de la mujer. No le echemos la culpa a la vestimenta, es a la educación. No, es que miren, con todo respeto, yo creo que aquí la opinión es muy importante y yo creo que aquí hemos sido imitadores de muchas cosas que después lo lamentamos los padres. Lo lamenta el Estado porque la estadística sube. Y si no empezamos a tener una política pública que nos enseñe, oye, usted sabe lo que hizo Costa Rica allá en los años 50, le apuntó a la educación, porque dijo, yo ya dejo de tener armas, dejo de tener policía, dejo de tener ejército y todo el dinero que está aquí invirtámoslo en la educación. Usted puede ver aquí, usted a Costa Rica llega a una cultura diferente. Con su análisis, pero antes voy a leer, según el comisionado Miguel Martínez Madrid, según su análisis, hay que dejar de beber, acostarse temprano y vestirse como monja. No. Y lo aclaramos al final de nuestra participación. No estoy diciendo que es necesario tomar esa conducta menos proactiva. Simplemente quiero dar a conocer que según las análisis de telemática, girados. Telemática, explíquele a la gente qué es telemática, la gente no entiende eso. Llamadas 911. Vamos a darle la oportunidad a mi comisionado porque tenemos a un excelente oficial señor director de telemática, mi comisionado Col Altamirano, que lleva las cifras y análisis delictivos. Sí, bueno, en efecto... Empiecen explicando qué es telemática. Bueno, telemática es una dirección que tiene que cuenta la Policía Nacional, donde se lleva todos los procesos de verificación de datos, donde es sometido diariamente a un staff de profesionales donde está haciendo un análisis técnico de la ciberseguridad que debe tener cada una de nuestras instituciones, donde las estadísticas son realmente sometidas a un análisis exploratorio diario y pues donde la frecuencia de los delitos miramos de qué causa deriva. En ese sentido, creo que Martínez Madrid quiso manifestar que el repunte de lo que es la incidencia delictiva en los últimos meses obedece a ese tipo de conducta, al alto consumo de lo que es el alcohol. Porque sí es cierto, estos últimos 10 días han sido días muy delicados y el análisis que nosotros hemos hecho a través del Departamento de Telemática es por riña en estado de ebriedad y no a situaciones que
como estaba planteando Neri, que son referentes a las teorías del ambiente, ambientales, que es la oportunidad o el momento en que la persona puede desplazarse. Son casos aislados. Generalmente la oficina de telemática hace ese tipo de análisis para mirar cuáles realmente son las verdaderas causas que generan ese tipo de conductas y cuáles son esos lugares. Para mencionarle, el repunte que nosotros hemos tenido es en el departamento de Colón, esto debido a la problemática que existe ahorita con los campesinos en la toma de lo que son las tierras. Ahí en esas invasiones quiero manifestarles que ya está resuelto en un 90%, muy bien, pero los deja una estadística o una cifra de homicidios alta. El departamento de Catacamas también lo señalan que es un lugar con bastante incidencia, y lo que es el Paraíso. Con las detenciones y las intervenciones de la policía vamos nosotros a poder controlar que esa incidencia pueda ser reducida de manera significativa. Don Marcelo desde Comayagüela. Marcelo, buenos días. Muy buenos días, gracias distinguido periodista Valladares por la oportunidad. Ustedes están haciendo grandes análisis ahí, y uno como ciudadano de a pie pues no puede querer ponerse al lado de ustedes, y no quisiera ni llamar a estos medios de comunicación, ¿verdad? Porque en Honduras todo el mundo pasa con miedo, pero vemos los que quisiéramos contribuir. Fíjense que estos muchachos de la policía son buenos, son bien profesionales, son bien estudiosos, y yo los he visto a veces cuando actúan hasta esas policías bien flaquitas, como han atrapado delincuentes, son bien valientes, y yo los felicito por eso. Pero yo les voy a comentar la experiencia de los ciudadanos de a pie. Miren, muchachos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, porque desde que ustedes ingresan a esas academias, ahí les dan sus centavitos cada mes. Hacen carreras como 30, 40 años y todos los meses tienen seguritos sus frijolitos. Pero la mayoría de Honduras de a pie, mis amigos, gracias a esos grandes gobiernos que hemos tenido, que reúnen a los mejores talentos para pasar pensando y fortaleciendo esa gran fábrica que hay en Honduras de pobreza, que el producto de exportación por excelencia son los ciudadanos que salen ahora en caravanas, pues pero hay otro porcentaje de esos ciudadanos a los que hay que servir y proteger. Óigame, que yo no sé por qué nos hacen un bullying tremendo. ¿Será porque cumplimos las reglas? Les puedo poner dos ejemplos sencillos, no quiero ser muy largo. Si yo, desde tiempos de Leonel Sauceda, aquel muchacho que le encantaba salir por televisión, yo le he pasado pidiendo, óigame, mi amigo, ponga orden ahí en ese City Mall, que los famosos pilotos esos de transporte público tienen ahí un sistema que hacen un embudo, que Dios mío, yo no sé si ese semáforo a cierta hora deberían de prohibir que crucen los carros que vienen de la pradera para que le den fluidez a los que vienen de la tribuna, o educar a esos muchachos. Ahí el abogado está hablando de educación. Yo no sé si en Honduras es un sueño utópico, porque como que nos educan al revés, no sé si porque pasan en huelga los queridos maestros y porque nos enseñan matemáticas y ni la tabla del cero nos pueden calificar bien. Y para concluir, aparte de ese bullying que nos hacen nuestras queridas autoridades, fíjense que los ciudadanos de a pie que no molestamos, ahí nos andan, que pongas el cinturón, que cortes el pelo, nos andan haciendo un bullying. Y cuando queremos cumplir una regla mínima, les voy a decir un ejemplo, en tránsito, cuando queremos ir a renovar la licencia, mire, es un chiquero, y parece que se les olvidó, o será que ahí es una zona cero inmune del COVID. Es un chiquero, 600 lempiras cobran por esos exámenes. Óigame, si la mayoría de hondureños vendiendo naranjas, vendiendo tomates en la calle, eso es un asalto, ese examen que están cobrando a 600 lempiras, que no sé para qué sirve. Tal vez ustedes que son inteligentes nos dicen, quiten esa payasada, hombre, con respeto. Ya que no pueden ni poner orden ahí en el City Mall, yo no les puedo decir que controlen ese montón de gente desocupada que anda saltando como ese video que tienen ahí. Yo no les voy a decir que controlen esas bandas de criminales. Controlen ese City Mall, empiecen a demostrar con acciones del menos común de los sentidos y ayuden al ciudadano de a pie antes de que nos vayamos en las caravanas. Quítennos ese impuesto de guerra de ese para ir a...
Bien, gracias. Solo voy a leer algo aquí para el abogado Neri Cherezade, me lo manda. Yo sabía que este programa iba a poner, bueno, Raúl, qué barbaridad la de su invitado. Las mujeres tenemos derecho de vestirnos como queramos y eso no significa que nos deban acosar, violar o asesinar. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso y no es la intención en este programa de decir qué tipo, pero la estadística lo dice, Raúl, ¿verdad? O sea, estoy hablando de la estadística que aflora una violación. O sea, no estoy diciendo de que se pueden vestir, si fácilmente usted puede optar de la forma o manera como lo quiera hacer. El problema que está sucediendo es que por ese tipo de forma o manera en cómo la estadística florece, es por eso, ¿verdad? Es porque llegan a un lugar y son atacadas y se captura a la persona y después la entrevista y después la forma o manera en cómo se refleja la denuncia, aflora eso. No quiere decir que aquí se le esté prohibiendo a una dama optar la forma en cómo se quiera vestir. Sencillamente, siguiendo las reglas de la costumbre, usted lo puede hacer. Bueno, puede ir con una vestimenta que sea agradable al verano. Pero ¿qué va a pasar con el tipo que está drogado y está borracho allá? Y que ninguno de nosotros va a tener control de él. Es que esa es una relación causa-efecto. Entonces lo que tenemos que atacar es la causa, no el efecto. Pero la causa es entonces la falta de educación. Entonces el efecto es la violación por la falta de educación del delincuente. Es un círculo vicioso bien complicado, pero y para educar la población estamos hablando de, no sé, tal vez unos 20 años de aplicar políticas públicas constantes, efectivas, que se les dé seguimiento, etcétera. Raúl, yo puntualmente hay dos temas a los que me quiero referir de los cuales hemos hablado. Solo antes de los dos puntos, deme a Marvin Suárez del Ato. Marvin, buenos días. Marvin. Aló, muy buenos días, Raúl y sus invitados. Fíjese que yo le quiero preguntar muy cordialmente, como decía el caballero anterior, ¿quiénes eran los que gritaban fuera joven en el gobierno anterior? ¿Cómo está instalado este Congreso Nacional? A la fuerza, con maras y turbas que llegaron a tomarse el Congreso Nacional por orden expresa de la Presidenta de la República, de su marido. Y entonces ahora nos estamos preguntando, ¿y por qué incrementa la violencia? Ese es el pago de este gobierno a toda esa gente, a esos grupos que les apoyaron en las elecciones. Mire, en 2 meses que dice que tiene este del gobierno de SAR, sí ha cumplido. ¿Cuál es la promesa que se ha cumplido? Y calladita, mandó a toda la policía a los cuarteles, como decía. Pues, ¿quién está poniendo orden en las calles? Estamos en una selva, estamos en una jungla. Como decía el caballero anterior, pasamos muertos de miedo. Porque ahora hacen tomas y quienes llegan a controlar las tomas, las motorizadas del Libre, hombre, por Dios. El otro día lo dijo la rectora ahí en su programa, Raúl. Peligrosísimo lo que está sucediendo. Fíjense que se fueron a meter a la Secretaría de Salud los motorizados del Libre a pegarle a empleados de salud y la Policía Nacional protegiendo a esos motorizados del Libre. Porque orden de la presidenta que no le vayan a hacer nada a los motorizados del Libre, delincuentes que son, vagos que andan en moto, y ahora nos estamos preguntando, analizando que por qué ha incrementado la violencia. Por amor de Dios, no tenemos policía. Bien, gracias. Aquí me dice Nelson, que vive aquí en la Alameda. Decirles a los policías que el tramo de San Pedro Sula, Ocotepeque y Copán Ruinas, las patrullas siguen a los buses que van a la frontera y bajan a los pasajeros, y como saben que van inmigrantes, les sacan dinero. Que investiguen eso, es de todos los días. Correcto. A ver, me quedé con la idea en la cabeza. Comisionado Turcios, usted que fue director de transporte antes con la policía,
retrotrayéndonos al tema de la extorsión en el transporte. Entiendo que van a seguir trabajando de la mano con la Fuerza Nacional Antimaras para controlar esta cuestión de la extorsión en el transporte, ¿cierto? Así es. Ok. Entonces, mi tesis ha sido siempre el abordaje de seguir la pista del dinero para combatir este asunto de la extorsión, porque si bien es cierto, hay casos en los que el dinero se entrega directamente al extorsionador o por medio de una mula, le dan el efectivo. Hay otros tantos casos en los que se les dice deposite a tal cuenta y le dan un número de cuenta por un celular o algo así. Entonces digo yo, ¿por qué no se le sigue el rastro de esa cuenta, a ver quién es el propietario y por medio de quién es el cuentaviente, pues? Y por medio de ahí se sigue la pista de la red y se comienza a desarticular esa red de ese cuentaviente que está conectado con otros tantos más. Esa es siempre mi observación, ¿por qué no se ha hecho esa acción? Bueno, déjeme decirle que de acuerdo a mi experiencia en el área de investigación, muy poco o nada conozco de ese tipo de casos donde las personas mencionan o dicen dejar ese tipo de huella, de ir a depositar a determinada cuenta, porque sería realmente una forma ingenua por parte de los delincuentes hacer ese tipo de acciones. Muchas veces, a veces caemos en la histeria colectiva que traen las mismas redes sociales, el temor, porque ese tipo de casos es muy difícil. Cuando hablamos del transporte, hemos descubierto a través de los procesos de investigación que personas involucradas en lo que es el transporte se encargan ese es el otro punto, que muchas veces recoger el dinero y simular que lo van a entregar a determinada estructura criminal y realmente no es así y afecta a todo un colectivo. Es correcto. Afecta a un colectivo y es por eso que nosotros a través de los procesos de investigación hemos hecho una propuesta que esperamos que se pueda desarrollar de una manera muy positiva en este gobierno para poder ir combatiendo de una manera frontal y efectiva lo que es el delito de la extorsión. Generalmente sabemos que también dentro de las empresas de seguridad existen algunos guardias que están involucrados, que se encargan de sembrar esa semilla del terror al empresario. ¿Cómo es que se llama? Lo que causa es una histeria colectiva muy fuerte dentro de lo que es la empresa privada, eso. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos que se puedan desarrollar estas estrategias, como en su momento fue el delito del secuestro, que se hizo un trabajo realmente muy profesional, muy efectivo, y ¿cómo se llama? Hoy pues miramos que la tasa o los índices de ese delito ha disminuido en un porcentaje bastante alto. Entonces nosotros como policías realmente estamos estudiando, sabemos que a veces trasciende la sofocación de tener una respuesta en un caso muy puntual de la sociedad. A veces trata de señalar las cosas como lo dijo el señor que participó, del problema de que no se hace en otra institución, viene a recaer o repercutir en la institución policial, como el caso del City Mall, que el desorden, cuando no hay un orden dentro de lo que es determinado rubro, por falta de control de la institución rectora, entonces recae en la autoridad policial. Y le puedo decir que eso es insufrible pasar por ahí a determinada hora. Kelly, ¿quién estaba en la línea, Kelly? Don Leonel Salgado. Leonel, buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Yo le tengo una consulta para estos caballos. ¿Aló? Lo estamos escuchando. Bien, yo les tengo una consulta. Ustedes hablan muy bonito, se ven muy bonitos en la televisión y todo. Gracias. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen horario para salir a la calle? Porque yo rara vez veo un policía en la calle. Aquí en el lugar donde yo vivo, solo hay 2 lugares donde yo veo a la policía. Uno es en una escuela donde se van, llegan, se toman una fotografía y después se van. Me imagino que para presentar un informe de que están brindando seguridad a los centros educativos. Y la otra es cerca de unas cantinas que están aquí cerca, que solo llegan,
saludan al propietario y después se van. Yo digo saludan, no sé realmente si es solo a eso que llega. ¿Cuándo es el otro punto que yo veo a la policía? Cuando hay que macanear a la gente en las manifestaciones. De otra manera yo no miro a la policía más que en la televisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La policía que nosotros tenemos es una policía pasiva, no vigila, no patrulla, no conocen las calles la policía que está aquí en mi departamento, por decir un ejemplo, y lo he visto en todo Honduras. Entonces, ustedes son como un salón como un desfile de gente bonita que se supone que presta un servicio a la comunidad, pero no lo hace. Porque ustedes, como dijo mi compañero hace un rato, ustedes en televisión son personajes que se han formado en una academia, no sé cuánto conocen la calle en realidad, pero no hacen un servicio realmente de seguridad. Lo de ustedes es una profesión donde se sientan tranquilitamente, el Estado les paga la comida, o sea, nosotros les pagamos la comida, les pagamos el vestuario, les pagamos el que estén todo el día metidos en un cuartel, y cuando ustedes salen, generalmente es para ir a recoger cadáveres. Son proactivos, no preventivos. Entonces, y después se defienden con que uno tiene que irse a acostar temprano, con que no tiene que vestirse de cierta manera, con que tiene que cortarse el pelo y no sé cuántas otras cuestiones. Es una falacia lo que ustedes están hablando en este momento. Bien, gracias. Hay un problema mayor, me dice el empresario Adrúbal Martínez desde San Pedro Sula, para mis respetos para los panelistas, dice, el mayor control de las armas. Ya nadie matricula armas porque el costo ronda en 5.000 empiras. Eso es mucho dinero también. Sí, en cierta oportunidad, licenciado, cuando el presidente Pinochet estaba entregando su gobierno, un destacado periodista le consultó que cómo se había hecho para poder mejorar los índices de seguridad en Chile. Y respondieron que las armas solo las tienen los entes de seguridad. Correcto. Entonces eso es muy importante, tener un control. No es necesario de que la población esté armada. Creo que hay que revisar lo que es esa ley de armas, someterla a un estudio profundo para que podamos nosotros mejorar los espacios de seguridad. Hoy en día miramos que los índices de violencia, los homicidios es a causa de lo que es la proliferación de armas de fuego. Yo viví en Chile y se lo puedo asegurar que así es. Ni siquiera los guardias de los bancos tienen armas. Ni siquiera los guardias de bancos, solamente tienen su tolete y un gas pimienta, eso es todo. Y en relación a lo que decía el señor que acaba de participar, es cierto, yo como le decía, y está en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, que dice que la seguridad no solo es responsabilidad de todos los ciudadanos, dice de intervenir para el único efecto de ponerlo a disposición de la autoridad competente y que se le deduzcan las responsabilidades que requiere. Muchas veces la gente señala esto. Los que hemos tenido la oportunidad de poder viajar a diferentes países, miramos que no vamos a ver en cada esquina un policía uniformado porque el sistema de seguridad está invertido. Un ejemplo le puedo mencionar que cuando estuve estudiando en la República de Taiwán, tirar un chicle o un poco de basura, la comunidad que está a su entorno empieza a aplaudir y es sancionado, la sanción moral y pecuniaria que requiere el ciudadano. Y aquí salir a las calles miramos que no existe una seguridad ambiental. Realmente pues debemos de reflexionar. Uno de los puntos torales para ir mejorando en materia de seguridad es la educación, como estaba mencionando el abogado Neri. Es bien importante también que la implementación de políticas públicas realmente que vengan a satisfacer las necesidades de la población, como es fortalecer los sistemas de salud pública, fortalecer el sistema de educación, y de esta manera pues nosotros sabemos que vamos a ir mejorando en nuestra calidad de vida. Muchas veces se nos señala como cuerpos de seguridad que somos los responsables a veces de las malas conductas que muchos padres dejan de corregir a sus hijos. Miramos recientemente que trascendió a través de las redes sociales en la República de Guatemala un tipo que pertenecía a una estructura criminal que
estaba asaltando una unidad de transporte y los usuarios pues le quitaron la vida. Y más sin embargo miramos que la progenitora se manifestó diciendo que su hijo no era malo, que lo que hacía era únicamente asaltar o robar de una manera natural. Y ese tipo de conductas replican muchas veces en los malos ciudadanos, que somos a veces irresponsables en corregir las conductas de nuestras propias familias. Licenciado, haciendo eco a la participación de mi compañero oficial y abogado don Neri sobre la inteligencia emocional, también hablaron sobre la educación del hondureño y sobre todo la histeria colectiva que mencionaba mi comisionado Turcios, el incremento de policías también en un país como subdesarrollado es un indicador de una estructura social fallida. Correcto. Y en respuesta a la participación del señor don Marcelo de Comayagüela, que hablaba sobre los 600 lempiras en la Dirección de Vialidad y Transporte, nosotros no los cobramos, los cobran las clínicas que necesitamos que les hagan los exámenes médicos. Mire, don Marcelo, hubo un gran problema hace aproximadamente unos 12 años, en el cual un conductor de una unidad vehicular que llevaba 35 pasajeros en la cuesta de la Moramulca volcó, y resulta que volcó porque le pegó a ese conductor con pasajeros un ataque de epilepsia. Cuando nos dicen, de la fiscalía nos llaman, nos citan y nos dicen, ¿por qué le dieron una licencia de conducir a esta persona si sabía que padecía de ataques de epilepsia? Bueno, nosotros trajimos el examen que el señor Marcelo dice que no hay que hacer, o que es muy elevado el costo de 600 lempiras, que nosotros no los cobramos, sino que es una clínica, y trajimos el examen de esa clínica y dijimos, mire, nos fuimos nosotros, la clínica nos dio este resultado, este examen, y dice que este conductor no padece de epilepsia ni tiene estos problemas y que se le puede dar una licencia de conducir. Es más, don Marcelo, la licencia de conducir es un privilegio del hondureño, no es un derecho. Muchas personas van a decir, bueno, yo tengo derecho de conducir. Bien, tiene derecho de ir a aplicar a los exámenes que se le dan para obtener el privilegio de conducir. Cualquiera persona puede ir, incluso personas con retos especiales. Una persona no vidente puede ir. Una persona que le falte una pierna puede ir. Tiene el derecho de aplicar los exámenes de conducción. La situación es si se le va a dar o si se le va a otorgar el privilegio a consecuencia de pasar o no pasar los exámenes. Esa es la diferencia. Ahora, lo que decía de las armas, mire, en Japón se toma 10 años la autoridad para que le otorgue el permiso de portación a una persona. Después de que lo han analizado, le han hecho exámenes psicológicos y durante 10 años han estudiado el comportamiento social de esta persona en la sociedad, pues, le otorgan o le denegan la licencia de portar armas de fuego. Existen los yakuza, sin embargo, que son una mafia. Solo hay un minuto. Todos andan armados. Josué Serrano, Calpules. Josué. Mucho gusto. Saludos a los compañeros Neri, Carlos, y a los compañeros oficiales. Yo creo que la opinión de todos, pues, es aceptable, porque las teorías plantean diferentes posturas causales para el incremento del delito. Yo quiero fortalecer la idea del compañero Neri. Él ha tocado dentro de la clasificación de la victimología, el tipo de víctima. Creo que lo que plantea el compañero Neri es la relación de la víctima con el victimario, donde dice de que hay una relación entre la víctima y el victimario y que existe la víctima provocadora. Quiero retomar esa parte porque creo que es importante. Por ejemplo, en Tegucigalpa, Comayagüela, muchas personas, lo que decía Neri, andan provocando, que no es un causal de delito, o como tal, no es la culpa, no hay que culpar solo eso, sino que es evitar, prevenir, asumo que dice el compañero Neri, evitar, prevenir, andar incitando al delito. Es lo mismo que plantean los compañeros oficiales. Hay lados, hay zonas que son muy oscuras, entonces yo debo de caminar por lados donde hay iluminación.
Dentro de todo esto, yo me voy a enfocar en la teoría estructural funcionalista, donde dice de que todo lo que tenemos ahorita es el resultado del desorden social, estructural. Yo veo que hablamos de la extorsión, pero la extorsión es nada más una manifestación del desorden social. Ya en los casos de violación, pues hay teorías biológicas que plantean ya lo siguen esto. Pero en Honduras, la mayoría de los casos que se han presentado, muchos, son delitos de hambre, delitos de falta de oportunidad en educación. Yo no he escuchado a ninguno de los compañeros que haya mencionado qué va a pasar con esto de la pandemia. Hay mucha deserción y hay que ver a partir de ahora qué es lo que se viene, porque esto va a incrementar todavía. Yo no creo que vaya a disminuir, va a aumentar. Yo creo que debemos de trabajar en cosas pequeñas, trabajar en las escuelas, en las comunidades, donde, como decía el compañero oficial, todos somos responsables. Los patronatos, las autoridades de centros educativos, los académicos, los medios de comunicación, tienen que hacer un trabajo multiparticipativo. Solamente. Gracias. Gracias al criminólogo José Serrano. Antes de la pausa voy a leer un par de mensajes de la gente. Quiero aclararle algo a la población que nos ve y nos escucha. Los 4 invitados que tengo acá son criminólogos, son personas que tienen conocimiento. Por eso los he invitado para que nos oriente a todos, porque yo no sé la mayor parte de lo que ellos saben, porque no soy criminólogo. Por eso traigo este tipo de personas para que orienten a la población. Me dice aquí... hola, mire, hay clínicas que ni hacen los exámenes, solo cobran y ya le dan la constancia. Lo digo por experiencia. Y barato. Sí, sí. Me dice Abela, ojalá Neri no se empeñe en ningún cargo de impartición de justicia. Nada justifica los casos de violencia sexuales ni de ningún otro tipo. Vaya, le dio duro a Neri. Alguien tiene que decirlo, Raúl, con todo respeto, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, las víctimas las estamos poniendo nosotros. O sea, yo puedo venir aquí ante un medio y decirle a usted que eso es lo que está ocurriendo. Si lo acaba de decir Carlos, que es criminólogo, lo acaba de aceptar Josué. O sea, no lo acepta, sino que lo decimos. Y aquí yo no puedo seguir diciéndole a la sociedad que quienes estamos poniendo los muertos somos nosotros, el pueblo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos optando con una educación diferente a la que no podría ir en conductas como lo expresaba alguien. En Europa podemos tener y ver a una persona que anda con un stoplet, que anda con un short. Hasta en playas nudistas. Y en playas nudistas. Pero aquí usted ponga a una ciudadana, a un ciudadano en ese tipo de cultura, al nomás esperar que circunde por un lugar solo, donde no hay protección y todo, va a ser víctima y va a ser una estadística. Dice la abogada Ángela, dice, buenos días, Raúl, con conocimiento de causa le digo que los exámenes clínicos son una farsa. Invito a sus exponentes que vayan como una persona común y corriente y lo puedan comprobar. La doctora simplemente hace un par de preguntas y ya les tiende la constancia. Ese cobro uno lo siente que es una burla. Les reitero, es falso que se compruebe condición médica o psicológica con conocimiento de causa, lo expongo. Sobre esto que la gente toma y se pone a manejar, poneme esa foto. Mire, el carro amarillo es un Jeep que va en su carril y mire el otro por andar bebido, lo que hizo. Se pasó al carril. ¿Qué tal? Es que mucha gente, el que bebe que esté en la casa. Pero mire ese bárbaro. ¿Sabe qué es lo que pasa, ¿Qué Raúl? tal? El amarillo va en su carril y el Mitsubishi se cruza la camioneta. Esa es una conducta inexcusable desde todo punto de vista.
El asunto es que antes de la reforma que se hizo al Código Penal... A mí me mandó la foto el dueño del Jeep. Antes era una falta administrativa, ese tipo de cuestiones, donde solo ameritaba la suspensión de la licencia por 6 meses la primera vez y la multa por ebriedad. Ahora es un delito tipificado ya como conducción temeraria, que conlleva cárcel, aparte de la cancelación de la licencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, ahora hay tantas facilidades para movilizarse, desde el conductor designado, está también los famosos Uber, que puede uno contratar para que lo lleven y lo traigan desde donde quiera, hay seguros de bancos que ofrecen ahora mandarle de conductor, si usted en algún momento está departiendo y siente que se pasó de copas, puede llamar y decirle, mire, mándeme un chofer para que me vaya a dejar a mi casa, y le mandan un chofer con seguidor y lo van a dejar hasta la puerta de su casa. O sea que ahora no hay excusa, pues, para que ese tipo de cosas sucedan. Sí. Y desde ahí yo apoyo con todo mi sentir el hecho de que se haya tipificado como un delito, así de delicado como es en Estados Unidos, que es un DUI, Driving Under Influence, que es muy delicado y la multa es altísima en Estados Unidos si a usted la policía lo llega a parar manejando bajo la influencia del alcohol. Me dice Manuel, buen programa. Otro pequeño detalle, la mayoría de los que manejan no saben usar el carril derecho e izquierdo, algo tan sencillo y que ayuda mucho, no se logra en las carreteras del país. Saludos a los invitados. Poneme una foto. Hay muy buenos policías y siento que la policía hondureña es bastante profesional, como en todos los gremios. Habemos malos y buenos. Poneme ahí unos videos que me mandaron de la policía también, cuando les toca. Ponémelos. Tenemos una serie de... Mire eso. Ahí en las protestas, me imagino. Sí. Y también en Máster tenemos otros videos de reacción. A ver si nos pueden apoyar también sobre la reacción que se está dando. Sí. Color blanca, sin placa. En este caso tenemos ahora tenemos a mi comisionado general de Hernández Colindres, que era el anterior director de la Dirección de Policía, Servicios Preventivos o Policía Preventiva, y está apoyándonos completamente desde el 911 con la reacción de los oficiales en las unidades metropolitanas. Fíjense bien la importancia del incremento de las cámaras de seguridad. Se le ha dado un seguimiento haciendo uso de 18 cámaras de seguridad a esa camioneta que fue denunciada. Desde el momento que se le empezó a perseguir, se le comunicó a las motorizadas, a las radiopatrullas de las unidades metropolitanas, que con esfuerzos combinados le hicieron un seguimiento, siendo apoyados por las imágenes del 911. Cabe recalcar que estas imágenes están siendo enviadas a los oficiales de las radiopatrullas para que ellos puedan guiarse también en tiempo real, tomando la ruta, la mejor ruta para intervenir a estos vehículos. Este vehículo fue intervenido, el individuo fue arrestado por una comisión de un hecho delictivo, posteriormente se detuvo el tránsito vial. ¿Sale bravo todavía? Sí, y llegaron las demás, ya a ver el apoyo de las demás radiopatrullas que llegan a asistir. Hemos visto, como lo decía el licenciado Carlos, en Estados Unidos son a veces hasta 10 radiopatrullas que llegan a apoyar un incidente. Pero aquí en Honduras tenemos que tener la reacción inmediata de las motorizadas. Este es otro incidente en donde un conductor de una camioneta fue denunciado. Ya lo toman 4 cámaras de seguridad, lo van siguiendo. Esta es la 5ª cámara de seguridad, la 6ª cámara de seguridad, 7ª, 8ª y la 9ª cámara de seguridad. La 10ª está en la zona norte. Vemos la red de patrulla que vaya en persecución. Para este momento, uno de la red de patrulla sigue el mismo curso, ya lo tiene a la vista. Ya han sido 18 cámaras de seguridad que le han dado seguimiento a esta persecución. Posteriormente termina con unas 27 o 28 cámaras de seguridad que le hicieron seguimiento hasta que colisiona. Era delincuente porque mire cómo sale corriendo. El vehículo lo llevaba robado. Afortunadamente, la participación de algunos transeúntes en el lugar logró
pues afianzar el logro policial dando la efectiva captura de este individuo y después trasladándolos. Tenemos otro seguimiento que fue muy oportuno y este fue en Gracias Lempira. En este podemos aplicar la analogía de la autoprecipitación victimológica también, pero también podemos argumentar la efectividad positiva de las cámaras de seguridad para registrar estos eventos. Los individuos fueron filmados, la persona que estaba monitoreando la cámara de seguridad le dijo a la red patrulla, son los que se cruzaron la calle, los que estaban abriendo la casa. Claro, si la patrulla cruza y no tiene el apoyo de la persona que denuncia, llama o se queja y brinda la información, sería prácticamente imposible. Pero como eran las 2, 3 de la mañana, por juicio racional, se deduce que los individuos eran los que estaban ingresando a esa casa. Tenemos esta otra imagen para que nos sirva de apoyo visual y mientras la vemos, hacemos eco en la participación del criminólogo José Serrano de la colonia Calpules, que habla sobre el desorden de la estructura social, el incremento del delito y sobre la víctima provocadora. Esto depende también, o provocada, perdón, esto depende de la actitud y conducta de una situación de vida de un ciudadano. Un ejemplo, lo vimos hace unos 5 días en un semáforo, cuando vamos conduciendo, somos el tercer vehículo atrás de un semáforo y el que está al frente de su servidor ve que el semáforo se pone en verde, suena el claxón como 4 veces, no habían pasado ni 7 segundos, el conductor de enfrente se bajó enojado, se bajó con un bate. Esa es una conducta para cualquiera irracional, pero el que estaba de segundo estaba sonando el claxón. No sabemos qué es lo que ha pasado con el primer conductor. El primer conductor después argumentó, es cierto, andaba enojado y alguien viene y me está hostigando con el claxón, ando enojado porque encontré a mi mujer con otro hombre en la cama. Claro, uno nunca sabe cómo va a reaccionar otra persona, licenciado Carlos. Recordemos algo, que eso lo vimos en clase, el test que hacemos al vuelo. ¿Cómo podemos saber el estado general de una sociedad? Con 2 factores que están a simple vista. Limpieza general de las calles y educación vial. Y si lo analizamos en Honduras, ambas cosas fallan. Sí. Entonces de ahí viene lo que estaba diciendo Serrano, el tejido social corrupto que tenemos en Honduras. O sea, estamos fallando en cosas básicas que tienen que ver mucho con la educación del ser humano. Entonces de ahí que la multicausalidad de la violencia tiene tantos tentáculos como un pulpo, como 10 pulpos de repente. Sí. Y no los podemos atacar todos al mismo tiempo. Tenemos que ir atacando uno, resolviendo el otro, para que este me lleve a poder resolver el otro y el otro. Mire, porque si no, nos desbordamos. Aquí me mandan con eso de que no hay que pitar un muñequito riéndose. Aquí está, ¿ves? Pero ojo a la persona que me está diciendo. Yo conozco una historia que en este semáforo del Prado había una fila y va a pitarle el que estaba atrás al que estaba adelante. Se bajó un cipote de 23 años y le pegó 7 tiros. Es correcto. Ojo, no hay que andar pitando. Hay que tener cuidado porque usted no sabe el que va adelante en qué situación psicológica. Este hombre dice que la mujer le puso los cachos. Ese cipote se bajó de ahí en el semáforo del Prado y al que le estaba pitando le pegó 7 tiros. Sí. Uno nunca sabe la actitud o la respuesta que va a tener otro ciudadano. Por lo tanto, es lo que tenemos que medirnos. Y, licenciado, iniciamos muy temprano hablando sobre la incidencia delictiva y el número de muertes. Queremos hacer uso del medio de comunicación para presentar aquí en primicia las estadísticas y las columnas, las cuales las maneja el señor director de la Policía Preventiva, las tenemos ya en máster y podemos ver la reducción de muertes significativas comparativas durante los meses de febrero y marzo del 2022 ¿Las con tenés, Eddie? febrero y marzo del 2021, que son los meses de la nueva gestión
policial. No quiero argumentar lo que decía don Carlos sobre la transición del mando policial o el poder político de la gestión de un gobierno a otro, simplemente de que se tomaron más iniciativas, se elaboraron nuevas estrategias de combate a la criminalidad, se también reactivó la operacionalidad de todas las unidades departamentales, a excepción de la del Paraíso, que fue se mantuvo el mismo jefe departamental, pero de ahí se reactivó cambiando el mando de todas estas jefaturas departamentales. ¿Y qué mejor persona para que le explique que el señor director de la Policía Preventiva, mi comisionado Turcios? Sí, muchas gracias, Martínez. Pues en efecto, como lo manifestaba Martínez, hay una nueva dinámica de trabajo. Hay un mayor compromiso por parte de los señores jefes departamentales y metropolitanos. Hemos mirado nosotros que la incidencia pues se ha estado reflejando en lo que es el área rural y específicamente por lo que comentábamos, que la alta proliferación y consumo de lo que es el licor es una de las variables que nos causa este malestar y específicamente los fines de semana. Los sábados, los domingos, no se han vuelto ese espacio para convivir en familia o para tener espacios de recreación. Más bien miramos que el alto consumo es lo que ha provocado y enlutado lo que es la familia hondureña. En ese sentido, pues las estadísticas, como las pueden ustedes observar, existe una reducción muy significativa. Esperamos que a través del apoyo de los diferentes medios de comunicación sea un aliado estratégico para que nos puedan apoyar de una u otra manera a mejorar lo que es los espacios de convivencia a la ciudadanía, enviando mensajes positivos para consumir de una manera más responsable lo que es la ingesta de la bebida alcohólica. Voy a tratar de leer rápido estos mensajes. Alejandro me dice, debe haber una campaña masiva de comunicación de educación vial, masiva y permanente. Los de la administración anterior del Ministerio de Seguridad invitaron a una licitación de seguridad para esto, con la comisión civil que acompaña a tránsito y se quedó en nada. Es verdad, pero como son unos pícaros, no hicieron nada. No vayas a decir nada, lo siento, yo no soy tapadera de nadie. Me dice el presidente del Colegio de Periodistas, Omar Reyes, el problema es que la gente no sale con tiempo y después van estresados queriendo llevarse a medio mundo. Sumado a la temperatura y alto tráfico, lo mejor es que salgamos a tiempo para que no hayan enfrentamientos. Buenos días. La violencia de mujeres y la violación de mujeres y niñas es responsabilidad única del abusador, no de la vestimenta. No justifica la violación. Esa afirmación es una justificación de la comisión de un delito. Las mujeres no violamos a los hombres cuando andan en calzoneta, enseñando las piernas. Me da pena esa postura del señor Ordóñez. Merly Eguigure. Bien le dijo Kelly. Aquí está también Nelson, me dice, poneme una foto de unos policías ahí jalando guaro. ¿La tenés, Eddie? Ahí está. Están comprando cervezas. ¿Y ahí? Sí, esa fotografía responde a la dinámica social que toda persona tiene derecho. En este caso, se envió para apoyar el club social de la institución de la policía para darle un servicio a algunos compañeros periodistas que rentaron el local. Por lo tanto, necesitaban... Los periodistas se metieron a Herbea. Sí. Por lo no tanto, lo dudo. por lo tanto necesitaban ese servicio y se les apoyó. No quiere decir que esos dos policías iban a beberse esas 500 cervezas. Puede ser. Quería participar referente a la falta de educación en materia de viabilidad. El señor director actualmente es mi comisionado Roger Maradiaga. Él ha querido desarrollar una estrategia que se haga a través de las plataformas del Zoom o Google Meet, a través de las plataformas que cuenta la Dirección de Telemática, sí, que es dar unas capacitaciones a las personas que realmente o conducen o están destinadas a conducir, que vayan acumulando horas vía Zoom
para que vayan mejorando lo que es esta cultura y educación vial, porque sabemos que solo es un requisito básico cuando es por primera vez que se va a solicitar. Ya luego después se vuelve una costumbre solo ir a presentar los exámenes médicos. Entonces lo que queremos es que se vayan acumulando horas en materia de educación vial para ir mejorando la postura y ser un poco más directos en cuanto al conocimiento de lo que es la educación vial. Bueno, me dice la abogada Larisa Barahona, buenos días Raúl, es lamentable justificar que las violaciones son causa de la vestimenta de las mujeres y niñas, entonces corremos peligro en las piscinas y en las playas. Los hombres deben respetar a las mujeres porque son personas, hay que eliminar esa cultura y herencia altamente machista. Debemos potenciar una cultura de valores y educación enfocada en la igualdad y el respeto. Saludos. A ver, Turcios, una cosa. Es positivo ahora el giro que se le está dando a nivel jurídico en los tribunales a la parte cuando hay algún homicidio producto de un atropello en estado de ebriedad. Porque antes se aplicaba la figura del homicidio culposo, decían. Y ahora ya se está aplicando correctamente, como debió haber sido desde siempre, la figura del dolo eventual. Correcto. Porque el dolo eventual, ¿qué es lo que figura? Que la persona que ingiere bebidas alcohólicas tiene que tener la concepción de saber que bajo el estado de ebriedad puede llegar a ocasionar un desenlace fatal. Ese es el dolo eventual. Y antes lo aplicaban como culpa, como sí fue, pero no lo hizo con intención. No tuvo la intención. Y desde el momento que yo ingiero, bebidas alcohólicas y agarro un carro, yo tengo que saber que puedo ocasionar un accidente. Y mucho antes era atenuante, más bien. Correcto. Claro, mucho antes era atenuante. Ahora es un agravante. Sí, es un agravante. ¿Por qué no quitar esas clínicas? Ahí me escribe alguien. ¿Y por qué no las eliminamos? Bueno, las clínicas fueron expulsadas de los predios de tránsito. Ahora, nosotros no le podemos prohibir que ellos se puedan poner en la periferia, ni tampoco le podemos exigir a un ciudadano que pueda abocarse a cualquier otra clínica de cualquier otro lugar, puede ir a hacerse sus exámenes, incluso si tiene amistades, llevar una clínica que sean médicos. Lo que sí realmente la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte exige que esté el antecedente, que un médico haga constar de que esa persona tiene las competencias y capacidades físicas para poder conducir un La vehículo. certificación de la nueva licencia, hay médicos y hay un laboratorio donde se hacen los exámenes allá en Hay una exclusividad, y esa la tiene la Cruz Roja. Sabemos que es una institución de beneficencia. Se determinó a través de convenios que sean ellos los que tengan la exclusividad por primera vez. Solo ellos lo pueden y solo ese tipo de exámenes son válidos, pero para la renovación no importa el lugar y quién pueda ser el médico que pueda otorgar esos exámenes. Me dice don Emilio Hasbun, gran seguidor de Nayib Bukele, Emilio. Buenos días, Raúl. En el tema del permiso de portación de armas, lo que tenemos el permiso hace años y se vence nuevamente, hay que volver a presentar una serie de requisitos ya previamente presentados, lo cual es una pérdida de tiempo. Desafortunadamente en nuestro país burocratizan los procesos y los criminales andan armados hasta los dientes. Necesitan asesoría de Bukele. Y les digo que es seguidor de Bukele el hombre. Mire, hablando de Bukele, Raúl, hay un tema que yo quiero tocar antes de finalizar el foro. Y es un tema que Neri lo conoce porque fue mi propuesta de tesis desde que estábamos en la maestría, y creo que Turcios también se la comenté en algún momento, que es el hecho de penalizar la comisión de delitos por parte de menores, atendiendo a la gravedad del delito, a la reincidencia y a la pertenencia o no a estructuras de criminalidad organizada de maras o pandillas. ¿Por qué razón? Porque estas estructuras utilizan a estos menores como agentes de comisión de delitos graves, atendiendo a que ellos, su máxima condena, como está el Código de la Niñez en este momento, son 6 años. Son 6 años. Y pueden salir por buena conducta en 2 o 3, atendiendo a los informes del psicólogo y la trabajadora social, que muchas veces hasta son amenazadas para que les hagan el dictamen favorable. Entonces, esto es un gran problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Atendiendo a esta gravosidad del delito,
juzgarlos como adultos, separarlos de la población general de menores que no cometen este tipo de delitos tan graves, y si traspasan la barrera de los 18 años en el pago de su pena, tienen que pasar a un centro intermedio que no sea el de la cárcel de mayores, pero tampoco el de la cárcel de menores, sino un intermedio, un centro intermedio. De rehabilitación. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo recuerdo una vez, creo que estando en este foro casualmente, estaba una representante de una ONG de protección de derechos de los niños, y me hablaba de los angelitos, de los menores infractores, yo vine con vos a de todo este poema idílico que se forman en su cabeza, como que si viviésemos en Holanda, no sé, en Argentina, donde no tienen maras, donde no tienen pandillas, donde no, la realidad no es la nuestra. Entonces le dije yo, mire, le digo, supongamos un ejemplo in extremis, le digo. Un menor de 17 años, 364 días, que mañana cumple los 18. Y usted es violada por ese menor, abusada sexualmente. ¿A usted le va a doler menos? ¿Se va a sentir menos mal porque fue víctima de una infracción de violación? Porque como usted lo llama infracción, no lo llama delito, porque fue cometida por un menor, ¿le va a doler menos? ¿Se va a sentir menos mal porque fue una infracción de violación y no un delito? Y sabiendo que ese muchachito, ese angelito, solo va a pagar máximo 6 años y no lo que reza el Código Penal que debería pagar por un delito de violación, con lesiones y con todos los agravantes del caso. No supo qué contestar. Sí. Para la víctima, el dolor es igual. Si le matan un pariente suyo, a un hijo, a su padre, a su madre, el dolor es igual. No le va a doler menos porque sea un menor infractor. Porque no es un menor infractor en realidad, es un joven delincuente. Así de sencillo. Y eso es lo que está haciendo las reformas el presidente Bukele en El Salvador, tratando estos temas como deben ser tratados. Porque aquí queremos venir a adaptar realidades de otros países con un desarrollo educativo, social y económico que dista mucho del de Honduras. Y queremos venir a ponerlos como que nosotros somos aquellos países del primer mundo donde las cosas que nosotros vivimos no existen. Aquí queremos hablar de justicia restaurativa, es la moda de las ONG de menores, y eso aquí no se puede aplicar, porque precisamente estos menores son producto de hogares destruidos, de hogares disfuncionales, donde la figura padre-madre no existe, Entonces por eso comienzan a formar parte de maras y pandillas. Y la justicia restaurativa, ¿qué busca? En primera instancia, darle a estos menores que han sido privados de su libertad y sometidos a centros de detención correccionales, a ser entregados a sus padres para que ellos restauren el vínculo de comunicación y de formación. Pero, ¿qué va a hacer usted si le entrega a un minimarero a su mamá, que nunca está presente, o a su papá, que posiblemente también es marero? Sea miembro de la estructura. A mí me tocó ver casos, cuando fui director de Renacer, que yo tenía el menor a mi cargo acá, y tenía a la mamá al otro lado del muro, en Cefas, y al papá a 400 metros en Támara. O sea, 3 generaciones presas. Sí, ¿Qué más? Lastimosamente se evidencia que este sistema podría estar fallando cuando un alto porcentaje de estos menores regresan a la casa hogar. Y lo peor, lo que comentábamos anteriormente, es que estamos viendo a adultos que son los instructores de ellos, que realmente son criminales y son tratados como menores con estos privilegios en la reforma del Código del Menor, y son tratados como niños cuando ya tienen 25, 26 años de edad y se convierten en los instructores en esa casa hogar de los jóvenes infractores. Cabe recalcar que tienen el beneficio de ser tratados y juzgados como menores y como niños en la casa hogar, pero también gozan de los derechos de un adulto para tener unas visitas conyugales. Bien, vamos a la parte final. Conclusiones, Neri. Pero, licenciado, a priori quiero disculparme con algunos de sus mensajes enviados por las féminas. No fue mi intención
desde el punto de vista criminológico, yo lo que quise dar a entender es lo que veníamos a discutir y lo que nos invitó usted. La estadística a la cual se transforma un delito y dentro de estos discutíamos la violación. Simplemente expresarle a la ciudadanía que tratemos de cuidar más a nuestros hijos, estemos más a la par con ellos, démosles el apoyo, no descuidemos. Venimos, como decía Carlos, saliendo de un encierro total de prácticamente 2 años. Se nos está permitiendo un tipo de libertad, pero aparte de esto viene concajenado la delincuencia, viene concajenado todos los delitos que están volviendo a dar a luz propia lo que en algún momento habíamos tenido pacificidad. Yo creo que aquí lo más importante que podría suceder es que este tipo de programas cultiven ante la sociedad lo que sí debería de hacer. La policía hace su parte, nosotros los criminólogos y aquí los 4 que estamos, hemos egresado de las maestrías de criminología y hemos aportado a la sociedad un granito de arena. Yo creo que el venir a un programa de esto se necesita tener cordura y al mismo tiempo, como usted lo expresó una vez, venirse a parar ante una cámara, se necesita tener ese valor tanto social como ante una sociedad, a venir a explicar la verdad y venir a decir qué es lo que está sucediendo. Aquí vamos a encontrar puntos divergentes y convergentes, donde la policía se va a criticar de una manera y a nosotros se nos va a criticar de otra, pero somos seres humanos. Yo soy un ser humano y por lo mismo yo pido disculpas, como lo expresé al principio, no en el afán de decir que me equivoqué, no, sencillamente la molestia de algunos y de algunas compañeras que son criminólogas y que son protectoras de los derechos de las féminas, no tomamos en cuenta eso, pero la realidad que quiero expresarles es esa. Los delitos se están cometiendo allá afuera, nosotros hemos andado en la calle y sabemos bien lo que sucede allá. Entonces, por tal razón, expresarle a la ciudadanía que pongamos mucha atención a estos programas y seguir adelante con las reglas que se estipulen en el Estado. Gracias al abogado y criminólogo Nery Ordóñez, el comisionado Miguel Martínez Madrid. Hay partido, hoy hubo un terrible enfrentamiento entre Maratón y España en San Pedro Sula, hoy juega Olimpia en Motagua. También eso. ¿Conclusiones, comisionado? Muchas gracias, licenciado. Sí, hay partido. A partir de esta fecha y los partidos subsiguientes se prohíbe, en base a ley por parte de la Policía Nacional, de que la barra visitante llegue. No solo este partido, sino que todos los partidos clásicos subsiguientes para despedir. Pero aquí los 2 son locales, ya también los 2 eran locales. Lo que pasa es que el Francisco Morazán es donde juega el España. Pero aquí Olimpia y Motagua, los 2 son locales en el estadio José de la Paz Herrera, Chelato Uclés. En este caso va a ser la barra la barra del Olimpia, que va a ser la que no va a poder ingresar. Entonces, y todos los partidos subsiguientes que sean clásicos. Me despido. ¿Cuántos oficiales van a estar, perdone, hoy cubriendo el estadio? Vamos a tener 3 anillos de seguridad, ¿verdad? 5 anillos de 400 seguridad efectivos, sí, que van a estar garantizando. Además de eso, vamos a tener controles policiales en los diferentes ejes carreteros a lo largo de las carreteras para evitar que los buses con las barras bravas del Olimpia vayan a estar ingresando a la ciudad capital. Me despido dando un mensaje para los televidentes, para los policías de nuestra institución, recordándoles, es la primera vez que tenemos a un señor ministro de Seguridad que es 100% policía. Es la primera vez que tenemos una persona que es especialista en la materia de seguridad, que nos conoce a cada uno de nosotros desde que éramos cadetes y que ha colocado, gracias a su juicio, a las personas más idóneas en los lugares correspondientes, direcciones y unidades departamentales. Por lo tanto, recorramos ese kilómetro extra de nuestro servicio policial para prestar la mejor calidad de servicio policial, ser profesionales y atender al público como se lo merece. Gracias, comisionado Miguel Martínez Madrid. Abogado Carlos Padilla. Bien, Raúl. En primer lugar, gracias por la invitación. Estuvo muy
muy entretenido el programa con todas las posturas que se han manejado. Las recomendaciones, en primer lugar, serían para la actual administración del gobierno la formulación de políticas públicas sólidas, eficientes, que se sienten bases para que éstas puedan ser seguidas por próximas administraciones, que se les den seguimientos reales, y para ello se necesita que tengan pilares sólidos, que en realidad la sociedad las aprecie y las reclame como suyas. Y de ahí que la política pública, para que sea eficiente, tiene que venir desde la base del clamor popular y desde la base del poder. Y que ambas interactúen y se crucen para que no haya choque entre ambas fuerzas y que sea una política que se concatene y sea manejable, ¿verdad? Desde ahí tenemos una base para que el tejido social del que hablaba el compañero Serrano pueda ser restaurado y comencemos a vivir en una sociedad ordenada. Gracias, abogado Carlos Padilla y criminólogo también. Voy a cerrar con el director de la Policía Preventiva, el comisionado Eduardo Turcios Andrade. Comisionado, gracias por aceptar la invitación. Me amplío un poco lo del estadio y también su mensaje final al pueblo. Sí, bueno, buenos días. Gracias, licenciado Raúl. El día de hoy, en efecto, se va a desarrollar este evento deportivo, un clásico nacional. Los equipos Olimpia y Motagua. Existe ya una dinámica en lo que es la Liga Nacional donde señala qué equipo va a ser considerado como local, aunque los dos tienen la misma sede. En este caso el día de hoy es Motagua. En ese sentido se ha hecho un convenio con las barras donde para evitar esos roces y para que la comunidad del Distrito Central pueda asistir a los estadios, pues mermar o restringir el acceso de la barra visitante, que en este caso es el Olimpia. En ese sentido, pues para garantizar también los espacios de seguridad y esparcimiento familiar, para que pueda asistir no solo los seguidores de los equipos, sino que también la familia. Y como un mensaje final también queremos llamar a la población que se aproxima a lo que es un periodo de vacaciones, que lo haga de forma responsable. Su Policía Nacional va a estar diseminada a nivel nacional en un 100% para poder garantizar esos espacios de seguridad y de convivencia, que si van a conducir que lo hagan de una manera responsable. De igual manera, si van a ingerir bebidas alcohólicas, que utilicen el conductor designado. Y si vamos a pernoctar fuera de la ciudad, pues tener la estrategia de comunicar a algún vecino para que le haga rondas o le esté vigilando lo que es su vivienda, y de esta manera pues que puedan tener un retorno seguro, en paz, y que puedan volverse a reincorporar a las actividades de una manera normal, y que haya que no existe ese luto que por falta o por la poca prudencia pueda ocasionar en el desarrollo de este largo periodo de vacaciones. Gracias, comisionado Eduardo Turcios Andrade, que es el jefe de la Policía Preventiva. Hagamos caso, si va al estadio vaya a divertirse, lleve la familia. Un partido de fútbol es para ir a divertirse, gane quien gane. Al final todos somos hondureños. La violencia no es lo correcto. Ayer le pregunté a un muchacho, le dije, ¿vas a ir al estadio? No, me dice. ¿Por qué? No, ya están agarrando las barras otra vez. Entonces, cuando nosotros crecimos, esas cosas no pasaban. Sí. Cuando usted dijo lo de la Ceiba, me acuerdo la primera vez que mis padres me dejaron salir solo y en carro. Yo me había regalado un picot mi papá y fui con 3 amigos a la Ceiba. Ahí no había problema. Nos quedamos en un hotel, estaba tan lleno que nos quedamos en un hotel que costó 50 pesos la noche y todo bien. Y sabe lo divertido del asunto, que los dueños de los equipos comen juntos. Ah, sí, claro. Y ellos no se pelean. Los que se matan y se patean. No, y son amigos personales, y eso es bueno. Pues. Los que se matan y se patean entre ellos son los aficionados. Sí. Las barras. Muy cierto. Yo no entiendo eso, honestamente. Repetimos este programa en nuestro canal hermano a las 9:30 de la noche en D Televisión, 19 en Tigo o 12 en Cable Color. Que estén bien. Buenos días.